Bueno, formalmente por ahí damos comienzo al encuentro. La idea era que lo iba a abrir Isabel, digamos, como secretaria de posgrado, digamos, de la facultad. Pero bueno, ya lo va a resolver y va a seguramente cerrar la charla. Bueno, ante todos, agradecerles la presencia, el haberse tomado el tiempo, después de toda la jornada de trabajo por ahí, de participar de este encuentro que estamos organizando desde la Secretaría de Posgrado y desde el área de graduados de la facultad, junto con el programa que tenemos ya diseñado hace más de 7 años y que vamos a dar comienzo, si Dios quiere, el año que viene, en el 2021, de la sexta edición, en lo que es la sede Tandil, de DIGEA, ¿no? El Diplomado en Dirección y Gestión de Agronegocios. Por ahí un poco la idea de esto es reforzar todo el esfuerzo y todas las ganas que nosotros le ponemos a tratar de analizar lo que es el sector agropecuario en todo su esplendor y en toda su cadena, en toda su extensión, desde el productor hasta el consumidor final, vaya a saber en qué lugar del planeta que está utilizando los productos que nosotros hacemos acá en Argentina. Eh, para nosotros, para todos los que hacemos esto y para muchos de los asistentes a este programa, que estoy viendo a muchos que han participado en las distintas ediciones, es muy importante el poder estudiar y el poder analizar tanto la visión que tenemos del sector para tratar de ir mejorando la competitividad que tenemos en todas nuestras acciones, ya sea desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de entendimiento del negocio. Es por eso que por ahí para los que no conocen el programa, para nosotros es muy importante la concepción de asimilar el negocio como una cadena. Y a lo largo de todo el programa, de esa manera lo vamos abordando en las distintas materias, tratando de buscar la transferencia de conocimiento y de herramientas en distintas áreas, como puede ser finanzas, marketing, comercio exterior, planificación, operaciones. Es muy importante para nosotros esa concepción de cadena de valor. Con Juan Calvento, que es el coordinador académico, y conmigo, que soy el director académico, estamos hace un tiempo pensando qué charlas podemos organizar para poder tratar de, en este interés continuo que tenemos de analizar los distintos componentes o los distintos actores del sector, podemos llegar a organizar. Y tuvimos la suerte, porque la verdad que es una suerte, de contar con Mariano Bertora. En lo personal, a mí me tocó trabajar en una de las empresas agropecuarias, mejor dicho, agroindustriales más importantes de la región, como es Ceres Tolvas. Trabajamos poco más de 2 años juntos y lo charlábamos el otro día en una llamada por teléfono, y yo le contaba que recordaba su convencimiento de querer progresar a nivel global o ir avanzando, digamos, en el trabajo que él tenía de cara al actor en el cual estaba participando, y su convencimiento de tratar de emigrar a una empresa con alcance más global. Y bueno, se fue a trabajar a Cargill, estuvo trabajando en Argentina, y le surgió una oportunidad, obviamente después lo va a contar él con mucho más grado de detalle, pero le surgió una oportunidad y se fue a vivir unos cuantos años a Suiza, donde no solo se dedicó a tradear productos para nosotros más conocidos, como puede ser soja o maíz, sino que se puso a tradear azúcar y esas cosas. Así que bueno, en ese formato y en ese conocimiento, en ese desarrollo que él fue absorbiendo a lo largo de estos años, nos parece una persona hiper indicada como para charlar lo que estamos proponiendo en este encuentro. Básicamente, no sé si todos ven bien. Ahí. Un poquito la idea de esta charla es que Mariano, desde su experticia, desde su conocimiento, de toda su experiencia, nos cuente cómo es el desarrollo comercial desde una visión local, regional y global, entendiendo todo el camino que recorre la producción desde el sector primario hasta el consumidor final, como les dije, vaya a saber en qué lugar del mundo. Así que, bueno, en lo personal, para nosotros, junto con Juan Calventos, es un placer por ahí contar con Mariano en este encuentro. Así que bueno, le damos lugar, Mariano. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por tus palabras. El recuerdo de cuando laburamos juntos, buena época, hace 20 años, ¿no? Hace 20 años. O más o menos. Unas cuantas canas menos, pero no menos divertido. Así que bueno, la idea es contarles un poco
con esta visión holística que me parece tan atinada y que plantea Patricio y que viene manejando a nivel de la diplomatura, contarles un poco esa visión personal y como tal debatible, ¿no? El formato que quise imprimirle a esta charla, a esta conversación, es un poco eso, ir a un enfoque pragmático, tratar de caracterizar a distintos grados de altura cuáles son los distintos integrantes de la cadena que nos convoca, eh, con una perspectiva comercial, ¿está? Hagamos foco en eso. Siempre estamos hablando, y que es el área que yo he venido desarrollando a lo largo de mi carrera profesional. Allá, como les contó Patricio, yo comencé en Tandil, en Ceres Tolvas, en el año 2000, en la mesa de cereales. Estuve hasta el 2005. Luego ingresé en Cargill, en Bahía Blanca. En Bahía Blanca era parte del equipo de originación. Eso fue un plan, si bien es una empresa multinacional y global, eh, mi paso por el equipo de Bahía Blanca durante 3 años, 2005-2008, estuve a cargo de la originación multiproductos. Bahía Blanca es un hub, un centro de Cargill, donde confluyen todos los negocios de la compañía, así que fue una experiencia muy interesante. Estaba sentado al lado del puerto, literalmente, viendo los camiones pasar, y en el descanso al mediodía estábamos parados al lado del barco, que también es enriquecedor en el sentido de que cuando uno comienza a progresar a lo largo de la cadena y empezás a perder contacto con el mundo real y manejar números más grandes, siempre es bueno volver al origen, ¿no? Y esa capacidad de hacer zoom hacia abajo y hacia arriba te da como una visión más estratégica del negocio, por eso me parece que es muy atinado este approach holístico que plantea Patricio. Después, del 2008 en adelante, 2008-2010, estuve en Buenos Aires, donde ahí era senior trader de la mesa FOB de maíz. Ahí ya operaba productos, monoproductos, pero a escala nacional y en cierta forma global, porque empezás a interactuar con clientes en destino, y con la oficina de Ginebra, que es la que congrega en Cargill, y en todas las trading companies globales, todas las compañías grandes tienen su central de trading en Ginebra, donde tuve oportunidad de ir en 2010 hasta el 2017, y ahí sí estuve como trader global de soja, y después como trader de azúcar sin refinar, un negocio súper interesante. Y bueno, nada, la progresión también en el mercado, en la cadena comercial, eh, te vas alejando del negocio físico y empezás a pasar más al negocio de derivados financieros, futuros y opciones, que fue lo último que hice en Ginebra. Luego regresé a Argentina, eh, y estuve trabajando con BTG Pactual, que es un banco de inversión brasilero, manejando el negocio de commodities para ellos en Argentina, hasta que las PASO 2000 el año pasado, levantaron campamento, un poco cansado del riesgo argentino, y bueno, me uní a mi posición actual, que es como gerente comercial del grupo Faro Verde, que eh, es un gran productor agropecuario de la zona, una empresa con varias líneas de negocios, y un desafío súper interesante como es seguir aprendiendo cosas nuevas. Yo no había hecho ganadería en toda mi carrera. Una porción importante de los módulos que tiene la compañía son con foco en ganadería, así que manejando eso y bueno, comprometiéndome a seguir aprendiendo un poquito más todos los días. Esa es breve reseña y contextualización de dónde fui cosechando algunas de las ideas y cosas que vamos a compartir ahora. Eh, y bueno, ya para arrancar, los invito a que participen. Acá no hay interrupción posible, estaría bueno que fuera una conversación, o sea, una intervención, lo que quieran, preguntar, debatir. Lo que vamos a conversar es materia opinable, es este, experiencia práctica y como tal el espíritu de transmitírsela. Así que bueno, vamos a la siguiente. En la siguiente diapositiva, esto es una vista general de cómo concebimos la cadena comercial del negocio de commodities a nivel local, regional, nacional y global.
Y si miran, tenemos el productor, es la forma más pura de oferta, ¿verdad? Donde la producción, la materia prima se produce, y el fluir de la materia prima va agregando volumen hasta que llega el comprador en destino, que es el usuario final. Podemos también hacer alguna disquisición en el medio, que es, hay otros actores que prestan servicio para que finalmente el trigo, la soja que estamos produciendo acá a la vuelta de la esquina llegue a China, ¿no? Que es el flujo comercial más importante, por lo menos uno de los más importantes en los productos a los que estamos acostumbrados a producir en Argentina, o que estamos familiarizados, como sea la intervención de la logística, ¿verdad? Local, regional, logística fluvial, marítima. eh, También tenemos otros actores, como ser, por ejemplo, entregadores y recibidores en los puertos, autoridades sanitarias que fiscalizan la calidad y la sanidad de los productos que estamos exportando. Pero bueno, no tienen directa intervención con el fluir de la mercadería, sino que son partícipes necesarios, si le vamos a poner un nombre, ¿ok? Entonces, vamos a concentrarnos en los productores, vamos a conversar de los acopios y las cooperativas. Hago la distinción de cooperativas porque es un formato societario conocido en la zona, pero a los efectos prácticos el acopio y la cooperativa es lo mismo, en términos de cuál es su función dentro de la cadena. Luego tenemos los corredores, tanto domésticos como el broker FOB. Si bien son intermediarios, tienen una función interesante e importante en la cadena, que es agregar volumen, ¿está? Eh, Luego el exportador, que es quien está conectando el origen con el destino. En esa instancia de la cadena podemos incorporar también, por ejemplo, y ya el exportador sería la primera forma, a mi juicio, de demanda en estado puro, ¿verdad? Si bien el acopio es la demanda del productor, ¿verdad? En muchos casos, para el productor que no tenga escala para saltar eslabones en la cadena, el exportador es quien conecta con el destino final, y podemos incorporar también en esa instancia el consumo local. Por ejemplo, este, podemos incorporar a los consumos, ¿está? Y podemos incorporar la molienda, sea oleaginosa o molienda de trigo, que es consumo doméstico. Y bueno, luego tenemos el consumo que también que se exporta, y es la continuación de la cadena más allá de las fronteras nacionales. Y finalmente el comprador en destino, que es la expresión más pura de la demanda cuando hablamos de commodities. ¿Está? Luego las transformaciones que se le vayan agregando al commodity per se, ya lo sacan del mercado de commodities y se convierten en algo más. Algunos productos se convierten en un insumo de otras industrias, y otras son directamente para consumo, por ejemplo, producción de carnes. Como ustedes sabrán, la producción de carne, prácticamente cualquier cosa, es una combinación de proteína y energía. La soja es la proteína más abundante y más barata del mundo, y en el capítulo de energía hay muchos sustitutos, pero el maíz es uno de ellos. Entonces, cuando producís carne de lo que sea, es una combinación de proteína y energía. Entonces, bueno, ese es un poco el fluir del negocio, y hasta dónde vamos a hacer el análisis e instancias de esta charla. Si vamos a la siguiente, por favor. Vamos a evaluar ahora, o conversar un poco sobre el productor. ¿Está el productor? Vamos a la siguiente. Algunos datos duros. En Argentina no tenemos mucho rigor científico con la estadística, pero bueno, traté de buscar algo como para empezar a entrar en calor con la charla. Base el Censo Nacional Agropecuario, se implantaron 33 millones de hectáreas agrícolas en esa campaña. Llegan a 38 si tomamos los dobles cultivos. Ustedes saben que hay superficie que se hace soja de segunda sobre trigo, cebada. Entonces el doble cultivo nos lleva a 38 millones de hectáreas agrícolas implantadas, y más o menos ese es el número donde hay cierto grado de consenso, pero poco grado de exactitud, como la mayoría de las estadísticas oficiales que manejan. Bueno, es lo que hay. El 70 y pico por ciento de esa producción se ubica en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El 60% de la producción es superficie arrendada, y si hacemos un promedio simple, te da 630 hectáreas por explotación. ¿Está?
Hasta ahora les he demostrado que sé leer bastante bien. Si vamos a la siguiente. Este es un gráfico que me pareció interesante como para también tener cierta visión en caso de que no lo hayamos tenido, y yo reconozco que tampoco estaba tan familiarizado con la cosecha previa, la cuantía, el volumen de la cosecha total de Argentina previo a los 70, donde uno más o menos empieza a tener familiaridad. Yo tengo 43, nací en el 77, pero he estudiado los mercados más o menos hasta esa época. Previo a esa época es una época más oscura del negocio, oscura en los términos de que no se operaba de la forma en que se opera hoy, ¿verdad? Entonces, de los 80 en adelante, uno puede haber hablado de cosechas y demás, entonces estaba familiarizado con esta progresión. No tenía tan claro que Argentina, desde el 1900 hasta el 1970 más o menos, estábamos ahí entre 5, 10 y 20 millones de toneladas, mayoritariamente maíz y trigo, ¿está? Luego de los 80 en adelante, ustedes van a ver que el gráfico nos muestra, empezamos a promediar alrededor de 40 millones de toneladas totales producidas, y de los 90 en adelante, ya con la irrupción de China como gran motor de la demanda y la economía mundial, el país empieza a crecer en producciones y mayoritariamente la soja es la que genera el mayor crecimiento, que es la parte azul, la parte de la base del gráfico. Y es que así es como llegamos, de 40 millones pasamos a 60, 80 y hoy estamos en los 100, 120 millones, dependiendo, dependiendo del año. Es un poco para entender qué hacemos y qué hizo Argentina como país de productor de materias primas. Claramente es algo que sabemos hacer bastante bien a nivel, en términos comparativos. Uno puede caracterizar a Argentina dentro del top 3 de los principales exportadores de, de soja, maíz, trigo en el mundo. ¿Okay? Competencia, Estados Unidos y Brasil, básicamente, que son los otros graneros del mundo. Si uno le agrega el condimento de en qué contexto sucede este gran crecimiento de la producción, es realmente sorprendente la capacidad que ha tenido el productor argentino de adaptarse a un contexto espantoso. ¿Está? No hay que ser historiador, cualquiera habrá escuchado que Argentina, antes de la crisis del 30, estaba en términos de dimensión de su economía comparable con las potencias de hoy. ¿Está? A la par de Canadá. De aquel momento hasta ahora hemos sido excelentes en ir cada vez más abajo en la lista, y sin embargo la producción agrícola y agropecuaria ha crecido prácticamente sin freno, y respectivamente de las condiciones adversas que ha tenido el productor. ¿Está? Y ese es un buen preámbulo para ir a la siguiente diapositiva, donde les voy a contar cómo podés segmentar al productor en función de su tamaño. ¿Está? El productor produce, y es una obviedad, ¿está? Pero desde la perspectiva de la cadena comercial, el gran foco que tiene el productor es en la producción agropecuaria. Y cuando uno pone en contexto esto que les decía antes, ¿no? De qué forma el país ha ido entorpeciendo todos los procesos políticos y económicos que hemos vivido desde tiempos remotos, el productor no ha hecho otra cosa que incrementar su eficiencia a nivel productivo. ¿Está? Entonces, cuando uno mira a los pequeños y medianos productores, y son estos que están entre las 500 y 600 hectáreas, el foco ha sido siempre maximizar rendimientos productivos y soluciones logísticas. ¿Está? El productor opera en el plano local porque su superficie, el productor pequeño, porque su superficie es pequeña y no tiene acceso ni necesidad de llegar a otros lugares, salvo por las necesidades logísticas de trasladar su producción desde el lugar donde ocurre hasta el lugar donde se va a vender, y muchas veces ni siquiera eso, ¿está? Porque operan en el plano local, con algún apoyo local. Tengo un poco de retorno y me parece algún micrófono abierto. Entonces, Perdón. sí, Chicos, si alguno tiene algún micrófono abierto, si lo puede cerrar porque hace como un loop y por ahí ahí está. entorpece. Gracias. Entonces, bueno,
ese es y permítame hacer la salvedad. No necesariamente el 100% de los productores tiene solo foco en la producción, ¿verdad? En toda generalización siempre se pierde un poco de contenido, pero la regla general es que el productor pequeño y que probablemente todavía no ha hecho ese recambio generacional, la explotación no está gerenciada por gente sub 40 o entre los 30 y los 35, que ya tenés el chip más de- del mundo virtual, de la información que fluye de otra manera, y las nuevas generaciones que incorporan tecnologías de gestión a un ritmo distinto, esas explotaciones que aún no han hecho ese recambio generacional, en general tienen este foco productivo. Cuando hay algo que es muy sintomático, cuando uno habla con productores de este tamaño, cuando le preguntás por su negocio, la métrica de éxito o fracaso siempre son kilos. ¿Está? Vos preguntás, ¿cómo te fue con la soja? Tantos kilos. A nadie le gusta mostrar cuánto ganó en términos de rentabilidad, pero te habla de que su métrica de éxito o fracaso son kilos. Ahora, si los vendiste muy mal, si el costo de comercialización fue enorme, eso no te habla de rentabilidad. Y ninguno de todos esos interlocutores que uno va conociendo hace por el arte, por, por divertirse solamente la producción. Toda producción tiene una finalidad monetaria, de rentabilidad, es un negocio. Entonces, cuando a una pregunta de éxito o fracaso de un negocio la respuesta es solamente variables productivas, te habla, o puede hablarte, del foco eminentemente productivo. Todos te van a saber decir, pero al pie de la letra, qué paquete tecnológico aplicaron. Ahora, esa profundidad intelectual que tienen en materia productiva puede ser bastante más llana en lo que respecta a herramientas comerciales, ¿no? Es una percepción mía, sujeto a debate, no es la verdad revelada, pero es lo que he ido relevando y que es determinante en productores más pequeños. ¿Está? Entonces, el foco es eminentemente productivo. ¿Qué es la aproximación binaria a los mercados que menciono ahí? Es concebir la comercialización como la constante decisión de vendo o no vendo. ¿Está? Como si hay dos alternativas, vendo o no vendo. Y a eso con una carga de ansiedad total, donde la necesidad de transferir el riesgo y el peso de esa decisión a alguien más eh, es muy notable. ¿Está? La volatilidad de los mercados genera mucha ansiedad para quien no los maneja diariamente. Y nosotros como argentinos, en estos días más que nunca, estamos más familiarizados a saber cómo cierra el blue y el dólar y los distintos tipos de cambio. Entonces, como que tenemos cierta permeabilidad a variables económicas o de precios que se mueven mucho, pero en lo que respecta a mercados de commodities, seguramente cualquiera te va a saber decir valores de arrendamientos, valores de labores, valores de, no tanta gente va a poder responderte cómo cerró Chicago ese día, ¿está? O el mercado a términos, en tal caso. Entonces eso te habla de la aproximación binaria y como que hay una carga de ansiedad muy importante en el productor a la hora de pensar cómo va a comercializar su cosecha. De modo que hay una alta o altísima percepción del riesgo agronómico, ¿está? Todos saben, y razonablemente, ¿verdad? Cuál es el impacto de determinada configuración climática, o de lluvias, o de temperaturas, pero es mucho más moderada a baja la percepción del riesgo del mercado, ¿está? Eh, Cualquiera va a poder responderte cuál es el régimen de lluvias que ha tenido, pero difícilmente puedan responderte cuál es la volatilidad del trigo. Y la volatilidad entendida como la tasa de cambio de los precios recientes. No es nada muy científico, suena medio exótico, pero en definitiva, saber si el trigo se ha movido el 15 o el 20% en los últimos días es algo, digamos, bastante importante y bastante necesario a la hora de pensar en monetizar los resultados de la producción que vos estás encarando. Porque de nuevo, el productor, por pequeño que sea, hace esto como un negocio. Entonces la forma de monetizar no es solamente pensar en Q, en la cantidad, sino en P, en el precio. ¿Está? Entonces incorporar la variable precio y cómo maximizarlo es algo saludable
que propende a mejorar la rentabilidad de un negocio que en su mayoría, en escalas pequeñas, tiene un foco más productivo. Eso dentro del capítulo pequeños productores. Grandes productores y pools de siembra ya tienen un manejo distinto. La escala les permite operar en un plano más regional, quizá nacional. No, no es tan frecuente ver pools a escala nacional, pero bueno, sí los hay. Pero definitivamente un gran productor o un pool de siembra opera a escala regional. Esa escala permite enfocar, ¿está? Por eso, esto que les comento, esta percepción que tengo del productor más pequeño, en cierta forma no tiene mucha chance, porque no hay tanta escala y es, para usar una analogía futbolera, es como que tira el centro y cabecea, ¿no? La escala no les permite abordar tantos temas, de modo que el foco en lo productivo es razón de su pequeña escala. Pero bueno, grandes productores y pools de siembra, por la escala, tienen un foco más económico-financiero del negocio, y la métrica de éxito o fracaso generalmente es la rentabilidad. ¿Está? Cuando uno habla, cuando uno interactúa con los pools de siembra, si bien a todos les gusta pregonar cuáles son las variables productivas por una cuestión de que es el lenguaje común del sector, saber cuánto es un buen rendimiento de trigo, maíz, girasol o soja, ¿está? En esa búsqueda de inversores, que es un poco el métier del pool de siembra, hablar en términos de porcentaje de rentabilidad te abre el horizonte y te abre el público de repente a inversores privados que nada tienen que ver con el negocio y que le dan un poco de liquidez y sustento y giro comercial a ese pool de siembra, que en cierta manera origina capital para aplicar en el negocio productivo. ¿Está? En el mismo tipo de filosofía o concepto de trabajo entran los grandes productores, que a diferencia del pool de siembra es 100% arrendado y búsqueda de rentabilidad y devolver rentabilidad a inversores. El gran productor puede ser familias que en general en campo propio y a veces apalancando su estructura se meten en el negocio del arrendamiento, pero también ya por una cuestión de escala tienen cierta estructura que permite enfocar en la función comercial. ¿Está? Se gestionan los márgenes de producción, y esto es algo interesante. Para tratar de continuar construyendo esa ecuación que te permite cuantificar la rentabilidad que estás persiguiendo, los márgenes de producción son una herramienta muy sencilla y muy importante a la vez, ¿no? Que te van a decir lo que vos necesitas saber de tu negocio. Cuáles son los costos que vos tenés que operar y cuáles son las variables productivas conocidas, tanto si sos un pequeño productor, un mediano o no grande, y a qué precio te van a dar la renta que vos estás buscando. A partir de ahí, cualquier productor, y respectivamente de la escala que tenga, puede generar un plan de trabajo y de comercialización que te reduce muchísimo la ansiedad de ver cuándo tengo que vender, en esto de vendo hoy, vendo mañana, y estás tratando de llamar a algún gurú o algún vecino que tiene fama de vender siempre bien para ver si es el momento. ¿Está? Entonces muchas veces la respuesta a esa ansiedad es información. La ansiedad se reduce con información y con un profundo conocimiento de cuáles son los niveles en los que no puedes dejar pasar la pelota. ¿Está? Los grandes pools, a diferencia de los pequeños productores, tienen una moderada percepción del riesgo de mercado. ¿Está? Conocen la volatilidad del negocio justamente por la escala y porque pueden haber invertido o en consultoría o en staff full time que se dedique a analizar este tipo de cuestiones. Así todo hay un moderado uso de herramientas comerciales. Cuando hablo de herramientas comerciales es básicamente qué tipos de comercialización haces con tu producción agrícola, ¿verdad? Las más conocidas es venta a precio, venta forward, que es una venta a futuro, y no mucho más. Canjes, los canjes nacieron allá por el 2000, con la especificación asimétrica y demás, nos quedamos de repente sin negocio, y luego algo que una solución creativa, pero si uno lo piensa bastante triste, ¿no? Volvimos el negocio, un negocio de escala global,
lo llevamos a lo más básico del comercio antes de la existencia de la moneda. ¿Cuántos kilos de algo te doy para que me devuelvas esto? Así nació el canje. Se hacía antes, pero se convirtió en una herramienta cuando la moneda tenía un valor muy difuso y que se usa hasta hoy, porque además tiene ventajas en términos de compensación impositiva y tanta presión fiscal que tenemos, nomás por prender la luz de cualquier empresa. Entonces, las herramientas que se utilizan y son esas. Ya encontrar inclusive pools de siembra y grandes productores que tengan una profusión en la utilización de derivados financieros, estructuras de pricing de ponerle precio, estructuras de pricing de su cosecha con, con herramientas un poco más complejas que pueden estar apalancadas con opciones y con futuros, es más raro. Se usa, pero todavía relativamente poco respecto de el productor americano, por ejemplo, ¿está? Productor norteamericano. Es un poco la caracterización de los productores en términos de su tamaño y cuál es la concepción del negocio desde una mirada comercial. Entonces, mi síntesis de aquí sería, el productor en general produce. Si es más grande, tiene un poco más de foco, no hay un gran uso de herramientas comerciales, y también lo que lo dificulta es la baja liquidez que hay en el mercado local. ¿Ah? Cuando uno compara la liquidez de los mercados de derivados, y hablo de futuros y opciones en el mercado a término o en el ROFEX, comparado con la producción argentina respecto de el mercado de Chicago, que opera múltiplos, aquí en Argentina a diario se opera una fracción del volumen transado. ¿Está? En Estados Unidos se operan múltiplos, X veces la producción o la comercialización diaria. Entonces esa falta de liquidez lo hace una herramienta más difícil de utilizar. ¿Está? Si vamos a la siguiente. De modo que, ¿cuáles son los desafíos del productor? Este primer eslabón, la oferta en estado puro. ¿Cuáles son los desafíos de la gestión comercial de un productor? Desde mi punto de vista, opinable, lista que puede ser súper incompleta, ¿ok? Pero bueno, pensando, invitándome a pensar sobre esto, estas son las ideas que se me ocurrieron. Primero, fundamental, gestionar la ansiedad que produce la decisión de venta, ¿ok? ¿Cómo se hace? A mi criterio, informándote, reducir incertidumbre. No buscar un astrólogo, sino que buscar un astrónomo. ¿Está? No es mirar al cielo y ver cuándo es el momento, por qué, y porque vendió el vecino y me dijeron que va a bajar. Hay que reducir la incertidumbre. Hacer los deberes, margen de producción, conocer tus costos. La variable productiva seguro la sabes de memoria. ¿Está? Y si no la sabes de memoria, tenés formas de conocerlo, porque esta es otra cuestión. 60% de la superficie es en tierra arrendada, de modo que quizá estás entrando en un lote que es la primera campaña y no estás tan seguro cuánto va a rendir, pero sabes cuánto rinde el vecino, tenés forma de saberlo. Bueno, arma un buen margen, sabés cuál es tu punto de equilibrio sobre el cual vos tenés una rentabilidad que querés capturar, y no juguemos a la quiniela con los mercados. Muchas veces vender soja a 300 o a 2,99 es exactamente lo mismo. Hay una cuestión muy visceral en la decisión de vender y a la que te someten los mercados. Cuando vos no tenés un buen manejo de tus emociones, estás todo el tiempo, y esto es más para el trading, ¿verdad? Pero también aplica a esto. Hay dos sensaciones muy, muy presentes y muy viscerales del ser humano, que son el miedo y la codicia. ¿Está? Y uno está todo el tiempo peleando contra eso. Cuando vos enfrentás un mercado, si el mercado va dando la razón y vos vas ganando plata, hayas vendido o no, pero vos estás en una posición ganadora, la codicia empieza a tomar control. Y empieza a generar una conducta que es, te sentís reivindicado en tu gran decisión, y puede ser muy paralizante, porque vos sentís que todo va bien, que el mercado te da la razón y voy a esperar porque yo la tengo reclara, y de repente el mercado se cae como un piano y vos pasaste de ser campeón a estar totalmente vapuleado. ¿Está? Y ahí es donde sobreviene el miedo. Sentís que estás perdiendo y que nunca vas a recuperar, y ahora no sé cómo voy a salir de esto. Bueno,
Hay que reducir esa ansiedad, ¿ok? Entonces, hacer los deberes, tener un plan y ejecutarlo, que es el siguiente punto, es clave. Hay que bajar la subjetividad de la decisión de venta. Por esto tenemos que gestionar los márgenes de producción y salir de la concepción de que la producción agrícola es solamente producción. Esto es un negocio, queremos ganar plata, en tanto querramos ganar dinero. La única forma de monetizar es convertir esa producción en plata y lo haces vendiéndola a un precio determinado. De modo que es muy importante saber a qué valor querés y tenés que vender. Entonces, identificar precios gatillos. ¿Cuál es ese nivel de renta buscada que cuando el mercado llega vos no lo podés dejar pasar? ¿Está? Y ejecutar. El procrastinar, esto de dejar para último momento la presentación, el libro, el capítulo, lo que tenés que hacer, en el mercado se da muchísimo. ¿Está? Entonces, con la cabeza fría en el escritorio, antes de salir, hiciste tus números y determinaste a principio de campaña que con la soja arriba de $240, vos ganás más o menos lo que esperás ganar con este negocio. Llega la soja a 240. No, pero va a subir un poco más. Esperemos, 245, esperemos un poco. Esto es la codicia, ¿está? Te ganó la codicia. Esperás y de repente el mercado se cae porque tuviste la pandemia y nadie la vio venir, porque el petróleo del mundo se paró y el petróleo pasó de valer $60 a valer 20 y el maíz ya no tracciona. Y de repente te encontraste que el mercado se cayó $50 y ya es muy tarde, ¿está? Entonces ejecutar en el trading pit te dicen stick to the plan, que quédate ajustado al plan. El plan que vos haces es el plan que ejecutas. Y no hay que mirar atrás. Siempre el mercado da segundas oportunidades y la venta que se hizo, esto de hacerse el harakiri, nadie pierde plata haciendo back trading. Tradeando con el diario de lunes ganamos todo dinero. Entonces, si vos hiciste los deberes y tomaste la decisión comercial en el momento que vos juzgaste correcto, después el mercado continúa. Si sigue subiendo, mala suerte. Hay formas de capturar esa potencialidad con estas herramientas, con opciones que podés vos apalancar y te alejas un poco de esa decisión binaria de venta o no venta. ¿Está? Entonces, ni siquiera el hecho de vender y que el mercado continúe implica necesariamente que el tren ya pasó para vos. ¿Está? Pero tenés que estar preparado para enfrentar a los mercados con esa percepción y conocer de estas herramientas que no son muy complejas, como para reducir esa ansiedad y poder gestionar la pata comercial de tu negocio de una manera un poco más eficiente. Por eso, incorporar rutinas de seguimiento y análisis de mercado es súper saludable. No hay que volverse loco. Mantenerlo simple, manejar 3 o 4 variables clave y seguirlas. Fundamental, tener tu propio tablero de comando que te diga cómo está el producto que estás produciendo, si hubo movimientos importantes. Leer diarios no debe llevar mucho tiempo o tanto tiempo como tu escala requiera, pero no es algo tan difícil de hacer. Hoy la información está absolutamente democratizada, digámosle, eh, muy a principios del negocio, o de mi ingreso al negocio, ¿verdad? El fluir de la información era bastante más lento. Hoy por hoy las compañías de trading se comienzan a debatir si tienen una ventaja competitiva en términos de generación y análisis de información respecto de alguien que no está tan en el negocio. Hoy en un segundo se sabe cuántos milímetros o cuánta piedra cayó en cualquier lugar del mundo con un grado, pero extremo de precisión. De modo que el acceso a la información es hoy en día barato y factible. ¿Tá? Bueno, y por último, elevar conocimiento de herramientas de comercialización. De nada sirve que estemos súper informados si no sabemos qué hacer con ello. ¿Tá? Es un poco el capítulo del productor. A ver, vamos a la siguiente. ¿Hasta acá? ¿Alguna idea? ¿Algún comentario, Patricio? No, tal cual. Cuando te escuchaba decir es la diferencia que nosotros tratamos siempre de tratar de comunicar, la diferencia entre el productor agropecuario y el empresario agropecuario, independientemente de su tamaño. El atraso que hay en herramientas de comercialización por parte de los productores más pequeños es real. No así en otros factores como pueden ser costos, impuestos y demás, que habemos, en el cual me incluyo, un montón de profesionales que venimos a darle marco para ayudarlo a pensar.
pero en la parte comercial todavía nos debemos y tenemos ese atraso que es real, porque todavía se es muy chato intelectualmente en cuanto a las herramientas que se utilizan, por lo menos los productores más chicos. Después los Ujú. pools es cierto que tienen mayor acceso a esas herramientas, pero es tal cual. Bueno, pasamos ahora al siguiente eslabón de la cadena. Los acopios o las cooperativas pueden operar en un plano local o en un plano regional, depende del tamaño. Si vamos a la siguiente. ¿Cuál es el rol primario en la cadena de un acopio? Está, y olvidemos la palabra cooperativa, asumimos que cooperativa y acopio son lo mismo, es una variante societaria, por así decirlo, pero el rol primario del acopio como funciona es acopiar, ¿está? Se autodefinen, es almacenamiento y acondicionamiento de la producción, ese es el rol primario. De hecho, Cargill nace como un acopio en Estados Unidos. Cargill es una compañía de más de 160 años, es más viejo que la Coca-Cola, nació en Minneapolis como un acopio. ¿Está? Nada, un comentario al margen. El negocio de granos a nivel mundial lo manejan básicamente 4 compañías muy grandes, que es ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, ABCD en la jerga. Después hay una cantidad de actores más de segunda liga, muy importantes, hoy discutible si no hay alguno que esté por subir a los primeros 4, como Costco, que es el comprador chino más importante de todo lo que se te ocurra. Pero bueno, para graficar que los orígenes del negocio, como lo conocemos hoy, la comercialización, nacen en acopios distribuidos en distintos lugares. Entonces el rol primario es acondicionar y almacenar la producción. ¿Por qué? Porque hay un desacople entre el momento productivo, entre la cosecha y el uso de la mercadería en destino. ¿Está? Y eso es la organicidad de la cadena. ¿Qué trata de hacer la cadena comercial a lo largo de los distintos eslabones? Es justamente acoplar los distintos momentos y las distintas geografías de donde se produce y cuándo se produce, a cuándo se necesita y cuándo se consume. Entonces el acopio es clave, puede operar en un plano local o en un plano regional, y le ha ido incorporando con el devenir del tiempo y otro paquete de soluciones que son muy funcionales a que el productor continúe haciendo lo que mejor sabe hacer, que es producir. Y son soluciones logísticas que pueden ir desde te consigo los camiones en el campo hasta te hago los fletes de fertilizantes sólidos o líquidos, provisión de insumos, todo el paquete tecnológico que se aplica desde semillas, fertilizantes, fungicidas, cualquier tipo de agroquímicos y hasta maquinarias. Es como el acopio es y perdón si es una novedad para gente que ya está en el negocio, entiendo que en el auditorio puede haber gente que no está tan próxima, por eso alguna explicación más básica. Es como el corralón al arquitecto. Conseguís todo lo que necesitas para llevar adelante tu, tu negocio. Proveen también soluciones financieras y comerciales, ¿ok? Entonces, te recibe la mercadería, te dan una condición y una referencia para ponerle precio a tu gusto cuando vos quieras, por ejemplo. Es muy frecuente que el productor utilice los granos de su producción como una especie de cuenta corriente o caja de ahorro. ¿Está? Y eso es un comentario que por ahí era pertinente también en el capítulo anterior. Hay mucho de esto de vendo cuando necesito la plata y respectivamente el precio. No sé cuánto vale, pero necesito pagar, levantar la factura de ingresos brutos o pagar labores en el campo. ¿Está? Entonces se le da directamente la espalda al mercado, que es un caso extremo, pero no tan poco frecuente, y solamente vendo parte de lo que produje cuando necesito disponer de ese dinero. No es algo tan desatinado, digamos, es naturalmente perfectible, pero en un contexto como la Argentina, donde la moneda nacional pierde valor automáticamente, no está tan mal tener una reserva de valor en productos que están vinculados al dólar, como son los commodities. Entonces, por eso hay soluciones financieras. Muchas veces es casi tu banquito el acopio. Le pedís, adelantame plata, te voy a fijar algo y pagámelo mañana, o pagame hoy algo que te voy a poder entregar recién la semana que viene porque no tengo piso, porque no puedo entrar con los camiones al campo. ¿Está? Entonces, soluciones financieras y comerciales lo han progresado también en esquemas asociativos. Bueno, nosotros con Patricio, de hecho, tenés mucha experiencia en el tema,
en pools de siembra nacidos en acopios, como forma de maximizar la rotación de su capacidad estática de almacenamiento y de acercar más volumen, que es en definitiva lo que mejora los indicadores de rentabilidad de un acopio. Es un prestador de servicios, de modo que si vos tenés X cantidad de toneladas de almacenamiento, cuanto más veces pase mercadería, más comisiones cobradas, más volumen y mejor fluye tu negocio. Se han generado esquemas asociativos donde además hay, por ejemplo, sociedades con clientes donde se explotan determinados campos. ¿Está? Entonces, el acopio garantiza que le vende insumos, que le vende servicios, le presta servicios, no le vende, sino que le presta servicios en un esquema asociativo. Pueden operar en el plano local, en el plano regional, ocasionalmente nacional. Normalmente las redes de acopio de alcance nacional tienen detrás algún exportador. Cargill tiene una red de acopios muy importante en toda la zona agrícola argentina y otras compañías similar. Glencore, por ejemplo, Glencore es otro gran jugador del negocio, tiene una red de acopios de alcance nacional. Entonces, ese es un poco el rol primario y la función en la cadena desde una perspectiva comercial y logística también, ¿verdad? Así que bueno, ¿cuáles los desafíos de la gestión comercial o qué es lo que hacen desde la perspectiva comercial los acopios? Son tan sofisticados, al igual que los productores, la sofisticación tiene que ver con su escala, en términos generales, esto no es exhaustivo ni absoluto, ¿está? Tienen una moderada percepción de los riesgos de mercado. Naturalmente están familiarizados con la volatilidad de los precios, toda vez que un productor que entrega su mercadería va a pedir fijaciones de precio y ponerle precio en determinados momentos, entonces están familiarizados, pero es relativamente moderada la percepción de los riesgos. ¿Okay? No juzgar, depende de la escala. Cuanto más grandes son las redes de acopios, en general tienen más percepción, lo que no garantiza que hagan una adecuada gestión de los riesgos del mercado. ¿Está? Hay casos relativamente recientes de grandes jugadores del mercado, inclusive del segmento industrial exportador, como es el caso de Vicentín, de mucho renombre, probablemente quien esté familiarizado con el negocio lo ha escuchado. Nada, quebraron básicamente. Entonces, inclusive la percepción de los riesgos del mercado no necesariamente implica una adecuada gestión de esos riesgos. Y hay una baja utilización de herramientas de risk management. ¿Qué son herramientas de risk management o gestión del riesgo? ¿Está? Justamente son políticas, son métricas que te sirven para saber en cualquier momento dado qué puede pasar si el mercado te juega muy en contra. De una manera muy sencilla explicado, ¿verdad? Las herramientas de risk management justamente hacen eso. Te sirven para mitigar los riesgos de ocurrencia de volatilidades adversas a tu posición. ¿Está? En términos generales, no hay acopios, o son muy pocos los acopios que tienen políticas de riesgo estrictas, rígidas, donde se mide cuánto es lo que podés ganar o perder si el mercado te juega en contra. Y es algo que necesariamente hay que, debiera incorporarse. Así que bueno, vamos a la siguiente. ¿Cuál es la anterior? Ahí está. El desafío de la gestión comercial de un acopio, y recordemos que el rol primario es la prestación del servicio de almacenamiento y de acondicionamiento de mercadería. ¿Por qué? Porque no sale ni en el momento ni en la condición que el eslabón siguiente la necesita. ¿Está? Bueno, en ese proceso hay un desacople de los momentos. Entonces, esto de back to back versus posicionarse, ¿qué quiere decir? Back to back es estar calzado, ¿ok? El productor te entrega 1 kilo y vos te vende 1 kilo y vos se lo vendés a alguien más. Eso es estar back to back en la jerga, calzado, ¿ok? No hay posicionamiento. Tu neto de compras al productor y de ventas es 0, ¿ok? No tenés posición, no tenés exposición a riesgo.
Si el mercado sube o baja, vos estás completamente calzado. Pero ¿qué sucede? Necesariamente tenés que posicionarte un poco. ¿Por qué? Porque tu negocio anda mejor si vos tenés una capacidad determinada de acopio y la hacés girar muchas veces. Entonces, la única forma es, llenaste el silo, vendiste algo y lo vas descargando, entonces eso te libera espacio para que vos puedas rotar tu capacidad de acopio. ¿Está? Ahora, podés hacerlo también completamente calzado, con posiciones espejo entre lo que te entregan los productores y lo que vos vas colocando, o podés tomar algunas posiciones que vos compras y aguantás el momento de venta, o vendés primero y luego compras al productor. En ese posicionamiento hay riesgo, y ese riesgo hay que gestionarlo porque la volatilidad de los mercados te puede jugar en contra. ¿Está? Si vos comprás más caro de lo que vendés, en el largo plazo sistemáticamente vas a tener un problema. Entonces, hay que cuantificar la exposición a riesgos de mercado, entendiendo claramente cuál es la posición que se tiene y cuáles son las potencialidades negativas que podrían ocurrir y afectar a tu negocio. ¿Está? Para eso es importante y desarrollar herramientas de gestión de riesgo. Esto que digo, risk management. Muy simple, cuantificar cuál es la exposición por producto, por cada mercado, tener métricas y tener políticas estrictas sobre hasta cuánto dolor podemos tolerar y que es parte del giro comercial, y sobre qué niveles hay que accionar. La parálisis en mercados adversos ha sido sistemáticamente la razón de la quiebra de empresas de pequeño, mediano y gran tamaño. Jugadores de escala global con políticas de gestión de riesgo deficitarias han quedado panza arriba en todos lados, en geografías y a escala global. Entonces es muy importante tener un pleno, si vas a tener una posición en el mercado, sabé cuánto te expone y sabé qué vas a hacer, porque cuando el mercado está prendido fuego, ya no hay tiempo de hacer cuenta. Entonces todo eso hay que tenerlo documentado, protocolizado y saber qué botón apretar el día que las cosas salen mal. ¿Está? Eh, es saludable para empresas de cualquier tipo y los acopios en particular que tienen esta necesidad de tener cierto descalce muchas veces. No todos, pero es frecuente, es normal, es natural tener ese descalce entre compras y ventas, entonces hay que saber cuantificarlo para evitar tener problemas, básicamente. Un elemento que fue también muy determinante, antes de pasar al otro, es el silo bolsa. El silo bolsa, cuando nosotros empezamos a trabajar, Patricio, en el rubro acopio, no sé si vos te acordás, no estaba tan en boga y era como el inicio en el año 2000 y teníamos horas de pensar qué iba a hacer con el negocio. De repente la posibilidad de que un productor sin ningún silo estático pudiera retener su mercadería, te cambió la dinámica del fluir de la mercadería desde la cosecha hasta el momento en que se utiliza. Y terminó siendo para los acopios, en aquel momento, las primeras conversaciones eran como un gran fantasma y terminó siendo un gran aliado porque generó, si bien el productor puede tener la capacidad de retener mercadería en el campo, el acopio también ganó flexibilidad en esto de poder incrementar su capacidad de almacenamiento más allá de la capacidad estática y puede reducir la necesidad de posicionarse. ¿Está? Bueno, vamos a la siguiente. Una cosita ahí, Mariano. Dale. También el desafío, me parece, que de los acopios en ese sentido es la herramienta esta de gestión de riesgo, cómo fidelizar clientes con eso. No lo han logrado, no han logrado vender el servicio. No vender el servicio por el lado de monetizarlo, sino como herramienta de fidelización con los clientes. No lo hacen, muchos no lo hacen para ellos, y los que lo hacen para ellos tampoco lo han logrado vender al cliente como una herramienta de gestión de riesgo. Sí, pero bueno, lo que pasa es que es muy difícil mitigar riesgos sobre los cuales uno no es plenamente consciente, ¿está? Uno no se cuida de cosas que no sabe. Si no supiéramos nada del COVID, ¿cuántos de nosotros usaríamos barbijo? ¿Está? No cambia la virulencia de la enfermedad, ¿está?
Entonces, el grado de conciencia del riesgo que vos estás corriendo genera la conducta defensiva de protegerte. Entonces, mi sensación es que el uso deficiente de herramientas de gestión de riesgo no habla de desidia, habla de que en rigor no sabemos, no tenemos en un grado muy consciente cuáles son los riesgos que estamos corriendo. ¿Está? Entonces, quizá tenemos una gestión absolutamente conservadora, y bienvenido sea, entonces no hay riesgos que mitigar porque no hay posiciones, sino que está todo calzado. Ahora, si vos empezás a comprar y vender en distintos momentos, tenés un riesgo de mercado evidente, ¿está? Y si no has tenido problemas, lo que has tenido es mucha suerte, ¿está? Entonces, depende del grado de conciencia que uno tenga sobre los riesgos que corre, son las acciones que toma para mitigarlo. Yo creo que podría venir por ahí, ¿está? Voy a aprovecharme a Juan Cruz Torres, algo para acotar en estos términos, siendo el responsable de cereales de la cooperativa. No, estoy de acuerdo, sí. Nosotros trabajamos puntualmente calzados y entonces en líneas generales no tenemos mayores riesgos y demás. Pero con este tema de la falta de ventas a nivel de productor, el productor estaba viendo hoy, bueno, después voy a tocar una charla, voy a tomar un temita con el tema de productores Bien. al principio, porque me parece que el productor, o sea, obviamente hay escalas y demás, pero el productor está muy informado últimamente con todas las herramientas todas las herramientas informáticas que hay, está muy informado, más de lo que uno piensa. Yo te hablo de un grupo de productores de aproximadamente unos 500 productores que nosotros manejamos acá en la zona, y realmente en mayor o menor escala están muy informados. Obviamente después la segmentación es aparte, perfecto y demás, pero se están animando últimamente a utilizar herramientas de mercado, a utilizar coberturas. El gran problema de la Argentina es que no hay fluidez en los mercados. Tenés que irte, para hacer una posición con soja, tenés que irte al ROFEX, no tenés otra, para tener una dinámica y poder salir. Y si no, tenés que, en el caso nuestro, fundamentalmente como acopio, vamos puntualmente a lo que es Chicago. Pero un poco la idea es, y volviendo a la pregunta esta de trabajar calzados o no, en este caso, ahora con esta falta de ventas, nosotros tenemos un gran problema, que es que tenemos toda la planta llena y tenemos que hacer espacio para la fina. Gracias a Dios está lloviendo, obviamente va a haber una cosecha un poco más chica de cebada, pero más de trigo, con lo cual vamos a tener que hacer espacio. Entonces tuvimos que tomar una determinación de, obviamente, tratar de trabajar teniendo en cuenta que Rosario había un diferencial de más de $20 del mercado a Quequén, y por la fluidez de mercadería, tratar de armar algún negocio con alguna cobertura en Chicago. Entonces colocamos hace muy poquito un numerito importante, básicamente ¿para qué? Para tratar de colocar todo lo que es la soja sobre el Rosario y, por otro lado, tratar de cubrirnos ante cualquier inconveniente con el mercado. Pero coincido con lo que ustedes están diciendo. Sí, sí, seguro, Juan Cruz, yo estoy de acuerdo y por eso hice la salvedad varias veces. No tomemos, digamos, esta caracterización que yo hago, es creo el segmento de productores más perfectibles. Totalmente de acuerdo en que en los últimos años la utilización y seguimiento de mercado es mucho más frecuente, pero yo creo todavía que inclusive con más información, los patrones y las conductas a la hora de comercializar son bastante similares todavía. Yo creo que hay un recambio generacional que va a fluidizar mucho más y que va a mejorar, no mejorar la palabra es perfeccionar, si querés. ¿Profesionalizar? Ahí está. Gracias. Profesionalizar. Se profesionaliza, obviamente uno ve en las cuentas de las grandes, de los productores de hace años. Yo estoy desde el año de la cooperativa, estoy en el año 92. O sea, tenés unos cuantos añitos ya, casi 28 años, ya para 29, y uno vio, obviamente, todo el transcurrir y coincido, la gente se está profesionalizando, hay cambios
de gente, hay cambio de... Y también, hoy por hoy, lo que nosotros siempre vinculamos es decir, bueno, si tenés un buen campo de propiedad o alquilado, si le ponés la mejor semilla, si le ponés la mejor fertilizante, si le ponés la mejor cosecha, le buscás todo, que no sea y dejar al libre albedrío la comercialización, porque es más que importante todo el eslabón, y para eso obviamente la cooperativa tiene un rango muy importante porque le tiene que obviamente garantizar al productor agropecuario que entrega en la cooperativa y es socio de la cooperativa una comercialización acorde a su producción. Correcto. Entonces, si no sirve de nada, o sea, tener una cooperativa sumamente muy llena de plata con productores que le vaya mal en los negocios. Porque a la larga la consecuencia ya es sabida. Entonces es importante desde el lado nuestro tratar de tener a los productores que trabajan en la cooperativa lo más informados, con opciones de negocio, con opciones de mercado, con distintos calces y demás, para que tratar de que toda esa cadena de producción excelente que ellos hacen, porque coincido, el productor argentino realmente ha tenido una evolución desde los años que vos dijiste hasta el momento, interesante, tratar siempre de que la última pata, que me parece que es importante en el contexto que uno no maneja, el clima uno tampoco lo maneja, ¿no? Pero un contexto de mercado que uno no lo maneja, y en Argentina, fundamentalmente en Argentina, tratar de tener los menos cimbronazos posibles. Correcto. Sí, sí, muy de acuerdo. Yo creo que es, digamos, en términos de gestión comercial de un acopio en sí mismo, estos son los puntos a tener en cuenta. En términos de asesoría comercial hacia el eslabón anterior, que es el productor, esto es crítico. ¿Está? El acopio es el actor por excelencia que puede estar con escala suficiente y foco suficiente para informar al productor que está en el campo viendo que la maleza no le coma el producto. ¿Está? Y el servicio tiene que venir dado desde la mesa de cereales de cada una de estas instituciones. Un acopio es una cooperativa. El acercar las herramientas al productor, porque el expertise está en la mesa. Es decir, sin ninguna duda. Y la información está disponible por parte del productor y hay que acercarle la herramienta y para ahí sacarle estos miedos que pueden llegar a tener. Bueno, vamos a la siguiente, si les parece. Ahora, brevemente voy a hablar de los corredores FAS o domésticos. FAS es el Incoterm, Free Alongside Ship, quiere decir que son domésticos. ¿Por qué? En el comercio internacional, todo lo que es doméstico es hasta el costadito del barco, que es exactamente lo que quiere decir FAS, ¿ok? FOB es Free on Board. Una vez que supera el borde del barco, es el Incoterm que continúa en el viajar, en el fluir de la mercadería hasta el destino. Entonces el corredor doméstico, o FAS en la jerga, opera a una escala regional y nacional, y si vamos a la siguiente, por favor, es intermedia entre compradores y vendedores al mercado físico y futuro de grano de la Argentina. Esa es la función primaria, intermediar, agregar volumen. Hay medianos y grandes productores que ya tienen escala para que por la vía del corredor vayan directo al exportador, y luego, si no, el gran pool de clientes son esos acopios que tienen múltiples productores, juntan volumen y por la vía de corredores llegan al canal siguiente, que es la exportación. Ha habido también una evolución en el negocio de los corredores, en el corretaje, y también te pueden proveer de soluciones logísticas para productores de gran escala, gestionar operaciones de canje, que ahí un poco se meten en el negocio del eslabón anterior, en esto de tratar de buscar algo de rentabilidad, pero también hay laboratorios que quieren atender al segmento de pools y de grandes productores y intermedian en la operación de canje por las ventas de sus insumos. También proveen soluciones comerciales y financieras y pueden operar, como les comentaba, en las distintas escalas locales, regionales y nacionales. Así que bueno, ese es el rol del corredor doméstico. Debe haber unos 300 corredores registrados en Argentina, más o menos. Mis años de Cargill en Bahía Blanca, donde éramos una mesa de originación regional,
teníamos más o menos 200 llamadas telefónicas por día, cada uno éramos 5 o 6 operadores de corredores para hacer negocios de 30, 40, 50 toneladas. Un buen día de originación son 20.000 toneladas, así que son bastante presentes y es un eslabón de la cadena. Si bien no hay transferencia de propiedad de la mercadería al corredor, cumplen un rol muy importante que es esto de agregar volumen. Y así es como llegamos a la siguiente, que es el exportador, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. El rol primario del exportador es conectar origen con destino. ¿Está? El consumo, la producción con el consumo. Y de vuelta, dentro del capítulo exportación uno podría también incorporar la demanda para consumo doméstico. ¿Está? Puede ser un molino de trigo, puede ser un moliendo de oleaginosa para consumo doméstico. Pero bueno, miremos, extendamos un poco la mirada, tanto los consumos domésticos y los molinos, la molienda oleaginosa, molinos de trigo, de harina de trigo, tienen o debieran tener foco similar, ¿no? Sacando el componente de continuar hacia abajo o hacia adelante en la cadena. ¿Okay? ¿Cómo hace, cómo lleva a cabo su negocio la exportación? ¿Está? Tienen que, digamos, hay una frase que se escucha bastante, o que escuché bastante en algún gerente en mi paso por la exportación en Ginebra, que es, tenemos que tener presencia local, pero a escala global. ¿Está? Y esto del networking, redes de contactos, conocer al productor o a los acopios, o a los productores desde un plano local y llevarlo a todo el mundo. ¿Está? El mapa estratégico de una compañía tiene redes por todos lados. Eso es lo que le permite agregar volumen y lo que le permite en paralelo tener un negocio asociado al trading, que es esto de arbitrar las asimetrías en los distintos eslabones del negocio. ¿Está? Entonces, conocer el mundo a escala global, con presencia local, pero a escala global. Las compañías grandes de trading tienen arriba de 50.000 empleados en el mundo. Cargill tiene 160.000 empleados, 250.000 empleados en el mundo, una cosa así. Números monstruosos, eso da dimensión. No todos esos empleados están en el negocio agrícola, hay muchos otros negocios, pero son números de decenas de miles las compañías grandes. Hay compañías de menor escala, pero que no son gravitantes en la esfera del negocio, ¿está? Entonces, participan sin presencia local, pero es muy difícil, genera una barrera de entrada muy importante y es por eso que el negocio se sigue manejando por las mismas 4 o 5 compañías. El share más grande lo tienen esas compañías, el resto trata de ocupar algún espacio de lo que no quieren o no pueden capturar estos grandes jugadores con presencia global. Otro de las claves del negocio es identificar trade flows, flujos de comercio, que implica cuánto compra China por año, de dónde lo compra. ¿Está? Si uno tiene que crear una empresa de trading o una empresa de exportación, con una hoja en blanco, ¿qué es lo primero que vas a mirar? ¿Okay? ¿Cuál es el objeto de tu negocio? ¿Quién compra qué? ¿Está? Entonces, cuando vos hablas de soja, querés saber quién es el top 5 o el top 3 de producción y el top 5 o top 3 de consumo. Acá estamos volando a 50.000 metros de altura o 10.000 metros de altura, como un jumbo, ¿ok? Identificamos que el principal flujo de la soja es de Brasil, de Estados Unidos, de Argentina, hacia China. Ok, bajamos un poco, vamos a China. ¿Quiénes son los jugadores más importantes de China? ¿En qué región se consume? ¿Dónde está ubicada la población? Dentro de eso, seguimos bajando. Dentro de ese trade flow, ¿cuáles son los actores que son más sólidos financieramente? ¿Quién tiene un track record financiero, crediticio, saludable? Y ahí vas identificando desde más altitud hasta más abajo con quién te querés vincular. Y ahí es donde comenzás a tejer tu red para que tu cartera de clientes en destino te dé suficiente lectura y sea lo suficientemente saludable para poder anticipar
cuándo producen en el origen y cuándo consumen en el destino. ¿Está? Entonces, saber cuáles son los flujos relevantes e ir bajando el grado de análisis hasta identificar y seleccionar clientes en destino es la clave para poder tener un negocio físico, ¿ok? Estamos hablando de negocio físico, no necesariamente el negocio financiero pasa por ahí. El negocio financiero no necesita, financiero le llamo a la operación de derivados, ¿no? Las posiciones de trading con futuros y opciones sin involucramiento de mercadería física. Trading especulativo, llamémosle, que también se hace y mucho, no requiere tanta proximidad a nivel de suelo, podés frenar un poco antes el análisis porque con identificar, como no estás involucrado en el manejo físico, podés frenar un poco antes el análisis, pero la realidad es que las grandes compañías de trading hacen las dos cosas, y uno es función del otro. En términos de generación de resultado, recientemente y a instancias de volatilidades más erráticas en los mercados, se le pide al equipo de trading menos resultado proporcionalmente que antes dentro del paquete general de resultados del negocio. Entonces, hoy por hoy hay como un regreso a tratar de anclar, cimentar los resultados de las compañías de exportación en el negocio físico. ¿Está? El negocio físico, del origen al destino, si se hace todo en el mismo momento, es sistemáticamente a pérdida. ¿Está? Parece mentira, pero en la generalidad de los casos es así. Si le compras hoy al productor argentino, lo llevas al puerto, lo subís al barco y se lo vendiste al chino, perdés plata. Porque el chino te descuenta. Y al productor hay que pagarle más para que lo entregue. ¿Está? Entonces, necesariamente la exportación o el exportador, este eslabón de la cadena, es donde se generan toda la mayor profusión de métricas y de análisis y de estudios para la gestión de riesgos de mercado. Porque el negocio solamente puede ser convertido de manera o transformado en rentable, en su mayoría posicionándote. No hay un margen agregado de origen a destino de una manera instantánea. ¿Ok? Entonces, si yo compro hoy y vendo hoy, lo más probable es que vaya a perder plata en unos cuantos dólares por tonelada. ¿Por qué, perdón, Mariano, por qué decís que perdés plata? O sea, ustedes hacen negocio y vos estás perdiendo plata. ¿Por qué perdés plata? Perdés dinero en el concepto de hacerlo, como te decía, back to back. Si yo desagregás Me extraña, a ver, Mariano, me extraña que Cargill haga un tipo de negocio y pierda plata. Discúlpame, pero yo Bueno, no lo creo. no, pero esto digamos, es exactamente así en este contexto. Si compras hoy, lo llevas al puerto, lo llevas al barco y lo vendes en China, back to back no tenés margen. En China descuentan, el destino normalmente descuenta. ¿Qué hacen las compañías de trading? Subsidian el negocio de trading descontando el negocio físico. Cuanto vos más negocios tengas a nivel físico, mejor lectura tenés de la tensión entre oferta y demanda. ¿Está? Si vos sabés leer la oferta y la demanda, podés posicionarte mejor en el mercado de futuros y de opciones, que es el gran generador y el efecto multiplicador del resultado de las compañías. ¿Está? Si vos hoy comprás en origen y vendés en destino, y no hablamos de Argentina ni hablamos de Brasil, es a escala global, el agregado desde el origen hasta el destino, sistemáticamente tenés descuentos. Muy ocasionales. ¿Dónde tenés resultados positivos? Que sí los hay, en países de altísimo riesgo. Por ejemplo, cada vez que veas un barco que sale a Irán, ese negocio tiene un margen de rentabilidad. ¿Por qué? Porque tenés que subsidiar la marginalidad de ese negocio. Son destinos que no te abren la carta de crédito, que defaultean, que no pagan, que desaparecen. ¿Está? El resto del negocio, y te lo digo, Juan Cruz, sin ser parte de la compañía, ni de esta, ni de ninguna otra. Hoy mi función... No, a ver, nosotros sabemos bien y estamos en el negocio y sabemos todo, y en líneas generales por eso me llama la atención que hoy por hoy unas compañías, los exportadores, que siempre tuvieron un poco, siempre tuvieron pagando abajo del valor FOB en Argentina y siempre se quedaban con algún manguito y demás, obviamente por X razones, que hoy por hoy
una compañía como Cargill o cualquier otra esté trabajando a pérdida en el disponible. Entonces, bueno, si vos decís, bueno, sí, pero lo calzo con un futuro, qué sé yo, bueno, ahí tiene un poquito más de... Exacto, tenés que mirar el negocio de punta a Sí, punta. sí, Acá está. estamos hablando estrictamente del fluir físico, desde el origen hasta el destino. Esa Perfecto. cuenta, sistemáticamente es a descuento. Vos tenés que descontar y puede ser 7, 8, 10, depende del momento, ¿está? Podés tener momentos pero la regla general es que el negocio físico no es rentable per se, lo cual es... Independientemente del costo de forwarding y que tengas todos los costos que hayas tomado. Sí, porque vos, el descuento al que vos estás obligado a vender en destino, ¿está? Con la compra en general tenés contramargen. Perfecto. Y cuando tenés margen, estás mitigando riesgos que normalmente ocurren, ¿está? Entonces, hay una percepción, y que, digamos, a mí me ha tocado recorrer los distintos eslabones de la cadena, y esa percepción de que el otro te está robando, o que te están cobrando de más o de menos, es frecuente, pero la realidad es que cuando tenés una visión, o tuviste la posibilidad de recorrer el negocio, lo más frecuente es no tener ese número. Claro, no. Y que es muy distinto a decir que las exportadoras son sistemáticamente deficitarias de resultados. No, ¿ok? El resultado no se construye con el negocio físico, comprando Perfecto. hoy y vendiendo hoy, sino que se construye comprando hoy y vendiendo mañana, o vendiendo Perfecto. hoy y comprando mañana. Y en el medio, todos los movimientos a lo largo de la cadena. Yo también manejé en Ginebra el libro de fletes marítimos de la compañía, del libro de soja. Entonces, para generar la exportación, ¿no?, de momento cero, tu productor te llama a vos, Juan Cruz. Vos agregás ese volumen. Se lo vas a vender por intermedio de un corredor a un exportador. El exportador lo va a subir a un barco que va a navegar 45 días y va a llegar a China y va a descargar y te van a pagar. Todas esas cosas, esos movimientos en el medio, podés hacerlos en distintos momentos. Y ahí está donde vos te posicionás. Yo puedo comprar el flete hoy de un barco que voy a vender en agosto 2021. ¿Está? Me Sí. posiciono en flete. ¿Está? Entonces el resultado se construye arbitrando esas asimetrías. Voy a ir un poquito más rápido porque imagino que, a ver, vamos a la anterior. Esa era la última, pero vamos, me faltaron algunas. La anterior. Perfecto. Entonces, la logística terrestre, fluvial y marítima es un componente súper importante para la exportación. Fluvial, ustedes saben que en Argentina el calado, la profundidad del río en Rosario, que es donde confluye el 60 y pico % de la producción nacional, no es suficiente para llenar los barcos sin que fondeen, sin que toquen el fondo del río. De modo que les cargas a un Panamax, que son estos barcos que cargan más de 60.000 toneladas y se llaman Panamax porque pasan por el canal de Panamá, tienen esa dimensión, pasan justito, cargas 45.000 toneladas en lo que se conoce como upriver y completás en los puertos del sur, en Bahía Blanca y en Necochea. Ahí tenés también logística fluvial, se bajan muchas barcazas de soja de Paraguay, por ejemplo. Tenés logística terrestre de los acopios y las redes de acopios y productores que llegan por camiones y por ferrocarril al puerto. ¿Está? Y tenés logística marítima, que es esto que les digo, desde que se sube al barco y que llega a destino, y seguimos martillando con China, que es el gran jugador en estos días, pero en estos tiempos, pero hay infinidad de países que son parte de este negocio. Cash market, mercado físico. En la jerga el cash market es el mercado físico, la transacción de comprar físicamente volumen y venderlo físicamente al destino. Y por el otro lado los mercados de derivados, futuros y opciones. Chicago es el mercado por excelencia que a nivel de exportación se opera, donde uno arbitra, y arbitra, ¿qué quiere decir? Para mitigar el riesgo de volatilidad de los precios, cada vez que se compra volumen físico en el mercado físico, se hace una operación idéntica de sentido inverso en el mercado de futuros.
Eso se llama arbitrar o hedge, arbitraje, ¿ok? Con eso vos neutralizás riesgo de volatilidad de precios y el único riesgo que te queda es el riesgo inherente a la prima o descuento que puede tener el mercado de origen respecto de Chicago. A nivel FOB, los mercados operan, y esto es quizá un poco más complejo, operan en lo que se llama basis. La basis es operan a una prima o descuento de Chicago. Chicago es el mercado de referencia internacional. Argentina puede operar 10 centavos de prima o 10 centavos, por ejemplo, 10 centavos de prima o 10 centavos de descuento de Chicago. Cuando vos comprás un origen y vendés Chicago, quedás expuesto a la fluctuación de esa prima o descuento. ¿Está? Pero fíjate, del precio total, suponte, la soja vale $300 y vendés Chicago, ¿ok? La exposición es mucho más pequeña, por ende, los problemas en los que te puedes meter si el mercado te juega en contra son proporcionales a una fracción mucho menor del precio. ¿Está? Ahí es como se vincula a nivel de exportación y como herramienta de mitigación de riesgo los mercados de derivados financieros y los mercados físicos. ¿Está? Vamos a lo siguiente, la gestión del riesgo. Hay, diría, las dos primeras, el VaR y el Stress Test, son las dos herramientas por excelencia que utiliza el mercado financiero y de trading, no solo de commodities, sino de activos financieros en todo el mundo. El VaR, pueden googlearlo luego, es una herramienta bastante sencilla, quiere decir Value at Risk, valor en riesgo, y lo que mide es, dentro de una distribución normal, la probabilidad de que en un periodo de tiempo determinado, con un cierto intervalo de confianza, las cosas te vayan muy mal. ¿Está? ¿Por qué? Porque contiene la serie histórica de precios. El VaR es una medida histórica del riesgo. ¿Cuánto han cambiado los precios recientemente? Se pondera y con la posición que vos tenés, si todo sale mal, puedes perder tanto en un intervalo de confianza en una semana. Entonces, a la hora de asignar unidades de riesgo, las compañías de trading asignan unidades de riesgo, utilizan el VaR como medida. Yo estoy dispuesto a arriesgar hasta tanto. ¿Está? Entonces, en cualquier momento, una posición de trading sabe cuál es su VaR. ¿Está? Y en función del movimiento del mercado, vos calculás tu resultado y ves cuán cerca o no estás de ese VaR. ¿Está? Pero eso mira hacia atrás. El otro componente, porque nadie tiene la bola de cristal, a menos de que puede haber una sensación de que el exportador siempre sabe, se pierde y se gana dinero con la misma frecuencia que en cualquier otra industria, en el negocio del trading. El stress test es proyectivo. Entonces, subjetivamente, se aíslan determinadas variables y se crean escenarios que se estresan diciendo, por ejemplo, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con el petróleo, y le asignás una probabilidad de ocurrencia y calculás el resultado de tu posición en función de ese escenario consensuado, que es extremo pero posible. ¿Está? De nada sirve estresar una posición asumiendo que mañana va a bajar un plato volador y van a caer 5 extraterrestres, porque eso no es un escenario posible, pero infinitamente de pequeña probabilidad de ocurrencia. ¿Está? Y por último, risk-reward, riesgo y rendimiento. Tener la capacidad, un trader es una máquina de calcular probabilidades todo el tiempo. ¿Está? Entonces, aislás variables importantes del mercado y tratás de calcular probabilidades de ocurrencia que te permitan inferir cuál es el valor justo de un producto a operar y cuál es la posibilidad de ganar y la posibilidad de perder plata. En función de eso, adecuás el tamaño de tu posición. Estas son más o menos, y muy rápido, es un poco más complejo, las herramientas que se utilizan en la exportación y en el trading para gestionar los riesgos a los que te vas sometiendo al mercado. Pensemos que ya aquí los volúmenes que se agregan son realmente millones de toneladas por año, de modo que la fluctuación de los precios tiene un altísimo impacto en el resultado del negocio. ¿Cuál es la función del exportador, además de conectar? ¿Y cómo es que se generan estas oportunidades que transforman en rentable el negocio
si es que conceptualmente, y no es el 100% de los casos, pero la mayoría de los casos, la operación de origen a destino en el mismo momento, instantáneo, es negativa, es arbitrando las asimetrías en los eslabones del negocio. ¿Está? No todo el mundo compra en el mismo momento, ni todo el mundo vende en el mismo momento. Entonces, te permite posicionarte. ¿Cómo te posicionas? 3 claves. Análisis fundamental, análisis técnico y análisis no fundamental. Y súper rápido. Análisis fundamental es estudiar la dimensión y la tensión de la oferta y la demanda. ¿Está? Es por eso que el exportador quiere tener presencia local y escala global. Quiero saber qué pasa en tal provincia de tal país a escala local para poder determinar cuál es la cuantía, cuál es la dimensión de la oferta. Mismo caso si miramos la demanda. ¿Está? Eso es análisis fundamental, oferta y demanda. Y ahí tenés infinidad de herramientas y en los equipos son sumamente profesionales, tenés hasta meteorólogos que te hablan todos los días de cómo está el clima en las regiones más importantes del mundo, qué está sucediendo con la Niña, con la temperatura del Pacífico. Eso es el análisis fundamental. Análisis técnico tiene que ver con esto de mirar los gráficos de precios. ¿Está? El análisis técnico, en cierta forma, profesa que la sucesión de precios históricos podría tener validez sobre los precios futuros, o impacto sobre los precios futuros. Un mercado que sube infinitamente o baja infinitamente, tarde o temprano podría revertirse. Hay también miles de indicadores para hacer análisis técnico. Desde la perspectiva de la exportación, normalmente son todos más traders fundamentales. La filosofía es creer en la tensión entre oferta y demanda, pero la realidad es que habiendo muchos jugadores financieros, fondos de pensión y fondos de especulación que utilizan este tipo de herramientas, es algo que también haces para hablar el lenguaje de los otros actores en los mercados de derivados. Y después el análisis no fundamental incluye las otras variables que son geopolíticas macroeconómicas, ¿no? Que se pelea Trump con China, no se pelea, este tipo de cuestiones que tienen altísimo impacto, por ejemplo, en las monedas, y que pueden cambiar la percepción o el apetito por el riesgo de los commodities que estás operando. Entonces, esas son las 3 variables que utilizás para determinar si los mercados en sus distintos eslabones, sean físicos, más fletes, más uno se puede posicionar hasta en el combustible que va a cargar el barco. ¿Está? Puedo comprar el flete, pero el fuel oil que va a quemar lo compro más adelante porque creo que va a bajar el petróleo. Así se hace el negocio, así se construye el resultado a nivel de exportación. Entonces, este tipo, y de nuevo, muy, muy sucintamente, estos son los 3 ejes temáticos sobre los que habla cualquier mesa de trading, cada una con su distinta metodología y forma de llevarlo adelante. Ese sería un poco el capítulo exportación y cómo se lleva el negocio, ¿no? Y cuáles son las variables que se van manejando en el mercado. Si querés ir a un anterior, para hacer rápidamente el broker FOB y el comprador del destino, yo creo que a instancia de esta charla están cubiertos los eslabones más próximos, más familiares. El broker FOB, similar al corredor doméstico, agrega volumen y sobre todo para aquellos jugadores que no tienen una escala tan grande, permite agregar toneladas o miles de toneladas para llegar al comprador del destino. Quien no tenga presencia física en un país y es un exportador, y los hay, utiliza mucho el canal del brokerage FOB, que compra mercadería genérica con condiciones preestablecidas y permite operar en el mercado físico de papeles. Podés comprar y vender, entrar y salir del negocio tratando de sacar una renta de los papeles que se le llaman. Y bueno, el comprador en destino creo que es podemos dejarlo para otro capítulo, pero básicamente son esos jugadores que uno identificó como críticos para la presencia en el mercado de destino
y que son el usuario final de la mercadería, y que tienen en mayor escala similares ansiedades a los que tiene el origen. Aquí es donde los extremos a veces se tocan. Uno, cuando hablas con compradores en destino de empresas muchas veces mucho más pequeñas, la ansiedad con respecto a los mercados y los momentos de compra son muy similares a los que uno escucha en el otro extremo de la cadena. Naturalmente bastante más sofisticados en términos de exposición a mercados, porque están acostumbrados a operar en el comercio internacional, pero no menos preocupados por la volatilidad y por la inestabilidad de los mercados. Así que es un punto de contacto con las ansiedades propias del origen de la cadena que hablábamos hoy más temprano. Así que bueno, eso es un poco la vista general que quería compartirles del negocio, y nuevamente con materia opinable, no lo tomen como definitivo, son las ideas que he ido viendo a lo largo del recorrido por la cadena, de modo que agradezco Juan Cruz, Patricio, bueno, y la participación. Siempre es interesante el debate, creo que enriquece. Así que... Bueno, ¿alguna inquietud, alguna pregunta, algo que considere interesante pelotear? Siéntanse libres para consultarlo, es un momento interesante de ponerlo mañana. Abriste el micrófono, Juan. No, yo simplemente Sí, lo abriste. decirle... No, sí, te vi, lo abriste. Sí, abrí el micrófono, sí, obviamente. No, simplemente decirle que el corredor también, en el caso a la hora, el caso de acopio, cooperativa, es muy importante, fundamentalmente por lo que vos planteaste hace unos minutos con el tema de Vicentín. Muchas veces el corredor también te garantiza el pago. Y en la comercialización con el tema de consumos, molinería, fundamentalmente molinos harineros, que se maneja la gran mayoría de corredores por créditos, es fundamental muchas veces a la hora de algunos molinos que te seducen por precio, pero después tenés más problemas que, obviamente, todos los que estamos en la jerga lo conocemos. Entonces, en el caso nuestro, que nosotros operamos el 99,9% con ACA como corredor, siempre tratamos de garantizar el corredor, porque es los que nos garantizan en cierta manera el cobro, pase lo que pase con la molinería fundamentalmente, y con algunos exportadores, en el caso que fue el tema de Vicentín. En el caso de Vicentín, mucha gente que tenía pactado operación de girasol a fijar o soja a fijar, pudieron cobrar a través de los corredores. No menos importante la cadena, y uno te dirá, sí, te saca el 0,5 de comisión, te cobra el 1,5, te cobra esto, pero en líneas generales, en algunos aspectos, en situaciones complicadas, es muy importante el corredor. Y con esto no digo más nada, quiero felicitar a Mariano, muy buena su charla. Bueno, gracias, te agradezco mucho. Sí, decisivamente, digamos, si bien el centro de la conversación tenía que ver con la volatilidad y la mitigación de riesgos de volatilidad de los mercados, decisivamente el riesgo de contraparte está presente a lo largo de toda la cadena, y también es necesario gestionarlo adecuadamente, de modo que la intervención de los distintos actores que garanticen el cumplimiento de los negocios es determinante para que el negocio sea sostenible en el largo plazo. Mariano, tenemos una pregunta. Pregunta Lucy Vargas: ¿cómo impactan los derechos de exportación en esta cadena? Se está refiriendo a la cadena comercial, por supuesto. ¿Y quién es el más perjudicado? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. El más perjudicado es siempre el productor, no hay duda. Cuando vos incrementás la presión tributaria sobre cualquier eslabón, el que termina pagando es el que está al final, decisivamente. Genera, digamos, un desequilibrio y una pérdida de competitividad de Argentina como origen respecto de orígenes alternativos, porque vos estás quitándole rentabilidad al productor, le estás sacando plata al bolsillo. Es
es básicamente eso, es incrementar la presión tributaria que necesariamente va pasando hacia atrás en la cadena y termina recibiendo el productor un valor menor porque el exportador lo incorpora como un costo de FOBIN. Costo de FOBIN es justamente esto de transformar el precio de escala doméstica a precio internacional. Sale siempre del productor y es totalmente contraintuitivo en un país, sin entrar en disquisiciones ni ideológicas ni nada, pues es básicamente donde tenemos una crisis de generación de divisa genuina. Castigar al sector productivo es totalmente contraintuitivo. Sin duda, digamos, las herramientas o las medidas arancelarias terminan siendo una herramienta de corrección claramente temporal. El problema que tenemos nosotros en Argentina es la perpetuidad de las soluciones temporales. Es decir, las retenciones allá Juan Cruz o Juan o Mariano por el 2002, cuando se implementan, no parecían, más allá de que no eran agradables, no era desacertado la corrección de esa diferencia de precio. El problema es la perpetuidad de la medida. Lo mismo que pasa con el impuesto conocido como impuesto al cheque, un impuesto temporal de 4 meses que lo tenemos hace 20 años, 21 para ser más exacto. Y Patricio, y más que nada la utilización de eso, porque si vos decís, bueno, le sacan al sector... Sin duda. La Por ahí volvemos a la arista política que Mariano no quería meterse, justamente. Bueno, la utilización de esos recursos me parece que... Bueno, no sé si hay alguna inquietud más. Pregunta, aprovechémoslo. Bueno, justamente lo que queremos hacer desde el programa son estas cosas. Es tratar de poner a disposición de la comunidad, de los profesionales, de los distintos actores del sector, estas herramientas, con mayor proximidad a su aplicación, o por lo menos ponerlas en conocimiento, que para nosotros eso es lo importante y es la temática troncal y transversal del programa. El mostrar que hay un montón de herramientas que lo que buscan es profesionalizar el flujo que hay en las cadenas productivas y comerciales. O sea que es lo que buscamos en nuestro programa. En lo personal, por ahí, agradecerle a Mariano su predisposición y su interés por participar en un encuentro como este, y por supuesto a todos agradecerles esta hora y media, esta hora 45 que le dedicaron. Isabel, ¿estás bien con el micrófono? No sé. Perfecto. Vale, bueno, perfecto. Bueno, a Mariano primero, muchas gracias. A todos, bueno, es súper importante para nosotros que hayas tenido la generosidad de compartir nuestra experiencia. Pasaste por la facultad y nosotros también sos parte de nosotros en ese sentido. Y desde, como decía Patricio, desde IGEA y desde posgrado y capacitación continua, lo que queremos siempre es, digamos, generar herramientas, posibilidades de diálogo y articular lo que es la teoría con la práctica y la experiencia, ¿no? DIGEA es un espacio súper interesante que se ha desarrollado y ha crecido, y bueno, estamos muy ansiosos de poder volver a una nueva edición el año que viene, y particularmente el sector agropecuario en los últimos años de nuestra facultad se plantea como de interés particular en términos de desarrollo regional, ¿no? Y también nosotros estamos pensando y trabajando en que es, digamos, ese reconocimiento de la necesidad de generar mayor profesionalización en el sector, tanto de la gestión como la dirección, que es donde nosotros trabajamos en la facultad, digamos, tiene además desafíos más fuertes en los últimos tiempos desde las cuestiones de sustentabilidad por un lado, y particularmente desde toda la potencialidad que hay en términos de articulación institucional, de ciencia y tecnología, desde el fenómeno agrotech. O sea que el agro hoy para nosotros es un desafío súper importante, y bueno, este diálogo abierto va a continuar, y sobre todo queremos agradecer a todos, y particularmente a Mariano y al Centro de Graduados que nos ayudó a organizar este evento, y bueno, a Patricio y a Juan Calvento, que ha trabajado mucho para esto. Bueno, muchas gracias. Va a quedar grabada la charla.
Y la verdad que tenemos una pregunta, por más que parecería que desde lo formal lo cerramos, tenemos una pregunta que si estaría bueno, Mariano, si le podés Sí, responder, claro. Emilio. Claro, sí. ¿Qué se usa más en el agro local? ¿Futuros y opciones en ROFEX? La leí textual. Ujú. ¿Qué se usa más en el agro local? ¿Futuros y opciones en ROFEX? Eh, el uso es relativamente pequeño en términos de proporción de los volúmenes que se comercializan, ¿ok? Las herramientas, los derivados financieros, tanto en el mercado como a término. Hoy el MATBA y el ROFEX se han unido, ¿no? Es prácticamente lo mismo, pero se usa relativamente poco. La comercialización es eminentemente física. No, en general, el productor promedio no utiliza las opciones y los futuros como una herramienta de comercialización. Hay algunas herramientas para poner precio que ofrecen algunos acopios o redes de acopios que están cimentadas en derivados y en opciones y en futuros, pero que el productor ni se entera y que yo creo que son formas interesantes, lo que se llama over the counter, por fuera de mercados organizados, que cumplen la misma finalidad y te eximen del tedio de tener que operar en la rueda, de tener que depositar márgenes y garantías, que es un poco, no es tedioso, pero tenés que estar familiarizado con el procedimiento. Entonces hay soluciones comerciales que vienen a ocupar ese espacio, pero yo diría que es relativamente muy bajo la utilización, digamos, siendo que son herramientas tan flexibles y tan dinámicas para ayudar a esto de no estar siempre conminado a esa decisión binaria de vendo o no vendo. Estoy leyendo, llegó otro comentario. Son dos herramientas diferentes, ninguna de las dos se usa en Argentina con la profundidad que se debería, dice Segundo Cesio. Si vamos al volumen, se opera algo más de futuros que opciones, pero es debido a que se usan los futuros por parte de los compradores para hacerse de la mercadería física. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo creo que lo clave acá es si uno mira el volumen producido en Argentina contra el volumen transado en el mercado de futuros, es una fracción del volumen total. Eso en Chicago es un múltiplo. También el mundo arbitra commodities agrícolas en Chicago. Entonces todo el arbitraje de riesgo, de mercado y de precio, más jugadores financieros que no tienen ningún interés en el negocio, operan en la rueda y te dan esa liquidez que nosotros no tenemos y que es tan necesaria para que la herramienta fluya un poco mejor, sumado a un cierto desconocimiento, ¿no? Que todavía hay mucho por hacer, de modo que el ámbito que ustedes plantean es fundamental para poder dotar a todos los actores de la cadena de más elementos para profesionalizar el negocio. Bueno, muchísimas gracias desde todos los que hacemos IGEA, Mariano. Muchísimas gracias de verdad por este tiempo y por esta charla, y obviamente a todos los que se tomaron el tiempo les agradecemos desde la Facu, desde IGEA, el haber participado. Así que bueno, nos estaremos viendo pronto, los vamos a invitar seguramente a alguna charla de similar característica y vamos a estar disponibles para lo que necesiten. Muchas gracias, en serio, por Buenísimo. participar. Gracias. Nos vemos. Muchas Adiós. gracias. Chao, chao. Chau, hasta luego. Gracias.